Se está mirando en Deuteronomio capítulo 6, versículo 23. Y mientras van ubicando la cita bíblica, recordemos que el Antiguo Testamento nos permite en muchas ocasiones visualizar de la manera más gráfica y sencilla, muchas veces en un solo pantallazo, todo aquello que signifique y represente las verdades más profundas de la redención, la cual cada uno de nosotros participamos por la gracia de Dios, y por supuesto cuyas verdades fundamentan nuestra experiencia, nuestra vida, todo lo que somos, lo que aspiramos, lo que queremos ser y alcanzar. Y en tal sentido me quisiera tomar de esta escritura porque creo que nos va a ayudar a impulsar, especialmente en esta noche, nuestro acercamiento al Señor. Sabemos que el libro de Deuteronomio fue traducido el nombre por la Septuaginta, que significa el doblamiento de la ley, es decir, la ley repetida. Pero no solo es la repetición de la ley, pero también nos da pautas de las experiencias de Israel a lo largo y a lo ancho de su transcurso, de su trayecto. Y este libro de Deuteronomio fue recitado por Moisés en las llanuras de Moab, poco antes de que se acercaran para ingresar a la tierra prometida, y justo también antes de transferir el liderazgo a Josué. Así que se puede decir que sus palabras en gran sentido no solo resumen lo pasado, lo histórico, lo vivido, pero también los prepara para ingresar en esa heredad. Ahora sí, vamos a leer en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 23. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Otra vez, nos sacó de allá para traernos y darnos. Otra forma de decir darnos sería introducirnos a la tierra que juró a nuestros padres. Y si quieres encabezar tus notas, puedes poner: nos sacó para entrarnos. Nos sacó para entrarnos. Y es obvio que Moisés está haciendo un raconto de la salida de Egipto y también está resumiendo, se puede decir, en un solo plumazo lo que en realidad define la esencia de la redención que no solo vivieron ellos, pero que en figura también representa lo que nosotros también disfrutamos. Permítanme definir una vez más el significado de la palabra redención. Significa liberación, rescate, recuperación y la devolución de los beneficiados a la normalidad. No solo es rescatar y recuperar de una situación gravemente comprometida, pero también conlleva a una condición, a un estado de óptima existencia bajo los cuidados de Dios, bajo el cuidado divino. Yo creo que claramente nos aparece en este versículo lo que podríamos decir que son tres etapas. Tres etapas que consisten en ese proceso que nos
nos llevan a nosotros también de pie a pa en la salvación. No solo en lo que respecta al momento de salir de lo que fuimos, pero de vivir todo ese extenso espectro de experiencias, de cosas que disfrutamos y que suman en nuestra redención. Y la primera de esas tres frases es: nos sacó de allá. Nos sacó de allá. En el caso de Israel, obviamente lo había sacado de Egipto, ¿no? Y sabemos lo que significaba Egipto para ellos. Era el lugar de esclavitud, era el lugar de duro servicio, bajo un sistema despótico, donde no tenían salida, no tenían esperanza, es decir, que sufrían grandemente. Por supuesto, esto ejemplifica o simboliza la condición de cada uno de nosotros. Cada uno tuvimos nuestro Egipto, ¿no es verdad? ¿Sí? Amén. Donde estuvimos bajo la mano feroz y pesada del faraón de este siglo, el faraón de este mundo, Satanás. Y el hecho es que cuando Dios saca a Israel de Egipto, Él quiso que quedara para siempre ese evento como un monumento de su gracia. Por eso hay tanta mención, especialmente en los salmos, los profetas y más adelante aún en el Nuevo Testamento, de esa gran liberación. Dios quiso que quedara para Israel como un mojón en el camino, una referencia, un referente al cual continuamente pudieran ellos volver y determinar la misericordia y el poder de Dios para con ellos. Y por supuesto sabemos que coincidiendo con esa gran y épica salida de Egipto, teníamos no solo el trasfondo de la esclavitud, pero también los grandes portentos, los milagros que Dios efectuó en torno a ese rescate. Por supuesto, central también al gran evento es el sacrificio del Cordero Pascual, que marcó para siempre una de las fiestas más importantes dentro de la religión judaica. Y finalmente, coincidiendo también con todo un proceso de liberación, el gran cruce del Mar Rojo. Es decir, que entre todos esos eventos tenemos la suma de la redención. Y si aplicamos las metáforas o los símbolos a nuestra propia vida, podemos determinar que del mismo modo operó Dios en nuestras vidas. Cuán tremendas y grandes liberaciones acontecieron. Qué despliegue del poder de Dios para soltarnos de nuestras amarras, de nuestras ataduras, ¿no? Siempre nos conviene, siempre es provechoso recordar, siempre como hito, como monumento de nuestra salvación está todo lo que hizo Dios en torno a la cruz del Calvario. La cruz del Calvario no solo merece recordarlo durante Pascuas y determinados momentos del año, pero es algo que conviene todo el tiempo, todo el año, cada día de nuestras vidas. No solo recordar el hecho histórico, pero en relación a la experiencia personal de lo que significó, de lo que representó en obra de Dios en nuestras propias vidas. Así que
Ese épico evento fue para Israel un punto de referencia siempre a lo largo y a lo ancho de su historia. Y dijimos con dos propósitos. Dios quería remarcar la inmensidad de su gracia y de su misericordia. Dios quiso desplegar su tremendo poder, también manifestando a Israel lo que él era capaz de hacer a favor de los suyos. Pero también se podría decir en tercer lugar, Dios a través de ello quiso demostrar que la razón de todo ello era llevar a su pueblo a un destino, a un propósito, a una razón de ser. Y siempre es bueno, aún en nuestras propias vidas, tener ese gran pantallazo de lo que significa la redención en nuestras vidas. No es solo para que nos acomodemos, que lo pasemos mejor que lo que estábamos, que no estemos ya bajo la cruel y despótica mano del faraón de este siglo, pero que entendamos que a través de ello Dios nos quiere llevar a un destino. Hay una herencia, hay una heredad que por supuesto es celestial, pero también es la porción del cielo que nos toca ahora en nuestras vidas vivir, si es que así se lo permitimos a Dios realizar en nosotros. Pero esa gracia del primer instante que operó en tantas maneras, que operó en poder, que operó en portentos y milagros, tenía el propósito de establecer o de crear, si se quiere, una inercia que no solo ayudara al pueblo a superar un mal y extremo momento, pero entender que esa misma gracia seguiría vigente con ellos a lo largo de ese trayecto que los llevaría a la tierra prometida. Y eso es lo que principalmente encierra este versículo que hemos leído de Deuteronomio 6:23. Es un resumen no solo de que Dios saca, pero de que Dios lleva. No solo Dios nos saca, pero nos transporta, nos traslada, nos lleva. Y es esa misma gracia del principio que permanece vigente. No es que se desgasta, menos mal, ¿no? Si bien le damos motivos quizás a nuestra carne, a nuestros sentimientos, a creer y pensar que pudiera ser que desgastemos la gracia de Dios, sabemos que permanece siempre igual, en valor, en impacto, en dinámica, en poder, ¿sí? Nunca disminuye. Y Dios eso quiso trasladar cuando hizo que Moisés repitiera o resumiera la historia de Israel. El que los sacó es el que también nos trae. El que desde el primer instante cruzó el camino y te trajo esa luz, esa esperanza, ese despliegue de poder, ese reconocimiento de la preciosa y poderosa sangre del Cordero de Dios, capaz de redimirte en medio de la noche más oscura. Esa misma gracia no solo te saca, te lleva. Leíamos el otro día en Romanos 5:10 las palabras de Pablo cuando él dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos
por su vida. Es decir, si Él te rescató de tu propio Egipto, con todo lo que eso significó para ti, seguramente tienes ahora muchos mayores y mejores posibilidades de llegar a destino que antes. Es decir, lo que estoy tratando de decirte, que estás mucho mejor que lo que estabas antes. Aún sintiéndote pésimo, como puede ser que alguno se sienta hoy, me parece que es así por lo que veo en las caritas, aunque te sientas requete arrastrado en el suelo, por el suelo en tus ánimos, te aviso por si no lo sabes, estás mucho mejor que lo que estabas cuando vivías en tu Egipto. Él nos sacó para llevar. Y si siendo enemigo Él pudo demostrar esa gracia, ¿cuánto más ahora que existe la reconciliación? Eso que conjuga dos partes que antes estaban enemistadas. ¿Cuánto más ahora? Así que, por más que te sientas la última oreja del tarro, siempre esa condición va a ser mejor que lo que era antes. Piénsalo la próxima vez que entras en una profunda depre. Recuerda, Él te sacó. Te sacó. Amén. Para que recordemos un poco nuestro Egipto como era, porque puede ser que haya pasado tanto tiempo que nos olvidamos. Efesios 2 y versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, si quieres, compara esa situación con tu presente. Pero pastor, no sabe qué lucha tengo, no sabe con qué depre vine hoy a este culto de miércoles. Compara tu situación. ¿De dónde te sacó? Está descrito aquí: sin Cristo, alejados, ajenos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Me parece que estamos un poco mejor. Porque eso era Egipto. Eso era antes. Eso era de ese lugar de donde me sacó y te sacó a ti. ¿Sí? Amén. Así que de ninguna manera tu condición puede ser peor que antes. Además hay un dicho que más del suelo uno no puede pasar para abajo. ¿Sí? De ahí para arriba todo mejora. Y por supuesto, teniendo en nuestro haber la salvación, la reconciliación, todo va para arriba. Solo queda expectativa y esperanza de algo mejor. Amén. Algunos de ustedes me están mirando como diciendo: ¿qué se tomó el pastor?
Leamos un poco de lo que nos escribe Asaf. Lo hemos mencionado varias veces, director del coro, líder de música, adorador, pero con todo muy humano, como lo somos cada uno de nosotros. Él en un profundo bajón emocional y espiritual escribió Salmo 77 y versículo 9. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y después viene esa palabra Sela. ¿Saben lo que es Sela? ¿Saben? Es una pausa para reflexionar. Así que paremos. Todos, Sela, pausa, reflexión. ¿Y qué es lo que debe reflexionar? En lo que estamos leyendo, en lo que estamos meditando. Y él dice, dije, enfermedad mía es esta. ¿Y cuál era su enfermedad? La depresión, el desánimo. Sé que nosotros no estamos en esa parte. No entendemos lo que está diciendo, ¿no? ¿O sí? Enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Ahí tienes no solo un gran antídoto, pero una tremenda cura para la depresión. Y nos muestra que podemos salir del desánimo simplemente agarrándonos de las solapas y diciendo, dale, acordate de dónde te sacó Dios. Acordate de las obras, del poder de Dios desplegado, de la autoridad divina que rompió los yugos, que te sacó la opresión, que te dio luz y esperanza y expectativas que nunca tenías. Acordate. Voy a hacer memoria. Voy a pensar de esto. Y dice, no solo lo iba a pensar, pero lo iba a hablar. Muchas veces es importante sellar nuestros pensamientos con lo que decimos. Cuando lo sacamos por la boquita tiene otro peso, ¿no? Otro impacto. Así que nos muestra una forma muy eficaz de curar la depresión. Lo digo por si ahí les toca algún día vivir una depresión, ¿no? Pero vamos a la segunda frase. Nos sacó de allá, de nuestros equipos, para traernos. No me sacó para dejarme boyando por ahí. No me sacó de Egipto para que apenas cruzando el Mar Rojo me quedara viendo qué podría hacer más por mi vida o por mí mismo. Como dijimos al principio, esa misma gracia que trajo tal destello de poder y de liberación es la misma gracia que se mantiene fija, estable por el resto del camino. Ahora, traernos es la parte dolorosa.
Traernos es donde hoy estoy, ya en este mismo instante. Y siempre para el predicador el gran desafío es impactar a la gente hoy. Si oyeres hoy su voz. Porque es esa actualidad, esa realidad que nos significa más dolor y más lucha. Pero Dios está diciendo, yo te saqué para acompañarte en el traslado, yo te traigo. Por el traer significaba cuántos pasos, cuántas curvas en el camino, cuántos episodios. La diaria, la lucha, el polvo, el calor, el frío, el encontrar agua, el tener alimento, el hacer la mudanza cada tantos días, porque cuando Dios se movía había que moverse con Él, y la familia, la señora, la suegra, todas esas vivencias están en ese proceso. Hace un tiempo atrás, ya unos años, hablamos de la importancia de la transición, el traernos en la transición, y llegar de un punto a otro. Y siempre las transiciones son luchadas, son difíciles, ¿no? Y en este caso es la transición, el traer de Dios, y para llevarnos desde Egipto, donde nos sacó, hacia el destino, que es la heredad, la tierra de Canaán. Entonces, como tantas veces lo hemos mirado en símbolos de la Escritura, por ejemplo, mencionamos Salmo 84, donde habla de cuán bienaventurado es ese hombre cuyo corazón está en los caminos de Dios, y que va procurando y buscando ese encuentro con Dios. Pero en medio de ese precioso salmo está el versículo 6, que dice: atravesando el valle de lágrimas. El traer de Dios es a través de un largo valle de lágrimas, de tratos, de disciplinas, de circunstancias que moldean el carácter, que provocan reacciones que después uno tiene que remediar, que uno tiene que ajustar. El traer es lo que más me cuesta. No sé si a ti, ¿no? O estoy solo. Es decir, que es la prueba, es el trato de tener que enfrentar en cada curva del camino un nuevo reto. Cada día representa un pequeño universo donde tengo que elegir las reacciones y las respuestas que voy a tener frente a la vida y frente a los hechos, ¿no es verdad? Y nos dice que Dios preparó esa etapa de transición con el expreso propósito de saber qué habría de encontrar dentro del corazón de su pueblo. Es decir, que en la economía de Dios tiene altísimo valor lo que moldea, lo que prepara, lo que de alguna manera instala cualidades y condiciones en la vida que de otro modo no podrían estar. Nos dice en Salmo 68, por ejemplo, y versículo 7, dice: oh Dios, cuando tú saliste de delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto,
Otra vez Sela, la pausa que refresca. La tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. ¿Por qué piensas tú que su pueblo estaba exhausto? ¿Por qué te cansas tú? A ver. Y la vida cuesta, ¿no? Es penoso el camino. Aún siendo hijos de Dios hay muchas cosas que no comprendemos. El pueblo de Dios, si bien guiado por Dios con la nube de su presencia, con el tabernáculo en medio de ellos, con todo, estaban exhaustos. Porque nosotros somos miopes, no vemos mucho más allá de nuestras narices. No comprendemos los propósitos de Dios. Pero Dios en todo ese tiempo, no solo indicándonos este salmo que Él refresca y renueva a su pueblo, pero hay otros indicios en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 8 y versículo 2, que justamente nos muestran cómo Él está pendiente de trabajar, de obrar, de probar el corazón. Dice, te acordarás, versículo 2 del capítulo 8 de Deuteronomio, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre. Y hasta ahí, si paro, ¿quién no va a estar exhausto, no? Todo eso. Aflicción, hambre, sed, largo camino, largo tiempo. Pero dice, te sustentó con maná, comida que no conocías. Amén. Ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Todo ese cuadro de tratos, de años, de incidentes, de episodios, de dificultades, de aflicción, con un solo propósito, para que el pueblo de Dios, al depender del maná, viera en ello el símbolo de la dependencia que debían tener sobre la palabra viva, el pan del cielo, luego más años después ejemplificado en Jesús. Sí, Señor. Pero como dijimos hace unos minutos en referencia a la primera etapa, Dios entonces vemos claramente no los está trayendo meramente para que den un tour del Sinaí, del desierto, y conozcan paisajes distintos, sino que todo eso contribuye a un específico propósito de prepararlos para su destino. Amén. Amén. Nos dice también en Deuteronomio 8 y versículo 15, dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y que te sacó agua de la roca del pedernal y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. A la postre hacerte bien.
Lástima que muchas veces no nos enteramos de que es a la postre. Dios siempre tiene en mente y corazón un bien, un destino en nuestras vidas. Que nosotros podamos llegar a ese sitio donde disfrutamos de verdad de Él, de su presencia, de su comunión. ¿Por qué? Porque Él, por su gracia, esa misma gracia que nos rescató, nos haya condicionado para poder disfrutar. Y llegamos a la tercera frase de nuestra escritura principal de Deuteronomio 6:23. No solo nos sacó de allá para traernos, sino y darnos. Darnos significa adentrarnos, entrarnos, introducirnos a. Es decir, en la mente de Dios todo el tiempo el foco era uno solo. Quiero llevar este pueblo de aquí, de Egipto, traerlos a través de esta soledad, de este desierto, esta dificultad, para introducirlos en la herencia, en la heredad. En definitiva, entonces, a ti y a mí también nos sacó con ese expreso propósito para meternos en una heredad. Es verdad. Para que nosotros tuviéramos el disfrute de Él, para que fuera común a nuestras vidas, para que pudiéramos vivir en esa dimensión. Y quizás muchas veces, por nuestra condición actual, o por lo que estamos viviendo o sintiendo en el momento, parece una cosa tan lejana. Hay momentos en el trayecto del llevar de Dios en nuestras vidas que uno se ve en el punto medio, donde tanto sea para atrás, es lejos, como también hacia el objetivo también igual a la distancia. Muchas veces el pueblo de Israel se sentía en esa situación. De hecho, no se callaban. Se ve que eran los antiguos uruguayos, porque murmuraban de lo lindo. Por ejemplo, 2 veces contra Moisés, apenas horas después de haber salido, pocos días después de haber salido de Egipto, con todo lo que eso significó y todo lo que vieron, dijeron en Éxodo 14:12, dice: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Es decir, que no habían captado la onda. No habían captado el hecho de que si Dios los sacó tan prodigiosamente, con tanta misericordia, con tanta gracia, no era para dejarlos morir en el desierto. No. No era, como dijimos, para que se quedaran ahí bullando y dando vueltas. Pero en el concepto y en la reacción negativa de los israelitas, no les quedaba otro, según su criterio, que quejarse. También lo dijeron en Números 16:13, dice: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Cómo tenían tergiversadas las cosas, que ahora el lugar donde vivían en tormento, clamando y quejándose día a día, cuyo clamor había llegado a los oídos de Dios, ahora de pronto les representa
tierra que destila leche y miel. La misma terminología que Dios le había aplicado a la tierra de Canaán, ellos mirando hacia atrás. Obviamente, lo que siempre tira por tierra la importancia y la magnificencia de la gracia de Dios en nuestras vidas es darnos el lujo de la murmuración. Sí, es verdad. Tanto sea pensarlo como hablarlo. Pero con todo, lo que vemos de la historia de Israel es que Dios no se rinde tan fácil. Qué aliento para nuestras vidas. Dios no se rinde tan fácil. Él pagó un alto costo para sacarnos de Egipto, ¿no? El Cordero, su Hijo, fue el mayor de esos costos. Entonces no es que de buenas a primeras se va a rendir y esta gente. Si bien es cierto, hubo un momento cuando Él le dijo a Moisés: deja que yo los culmine a todos estos diablos y te creo, te fabrico un nuevo pueblo para que tú lleves. Y Moisés dijo: Dios, ¿qué van a decir las naciones? Si tú haces eso, van a decir que fallaste. Se puso en la condición de intercesor. Pero obviamente el intercesor solo refleja hacia Dios lo que Dios está queriendo escuchar, ¿sí? Dios ya estaba proclive a extender su misericordia a pesar de las grandes fallas de su pueblo Israel, porque Dios no se rinde tan fácil. Amén. Y eso significa, mis queridos, que tampoco Dios se rinde tan fácil con nosotros. Qué aliento, ¿no? Eso me levanta un poco el ánimo, ¿no? Eso me cambia un poco la perspectiva que muchas veces puedo tener respecto de mi propia vida, ¿sí? Entonces, con todo, no todo pasa solo por el proceso. Hay un momento cuando el proceso llega o culmina en su propósito de parte de Dios. Y que Dios determina que es el momento para que su pueblo disfrute. No es todo achaque. Claro, necesitamos que Dios nos reprenda, que Dios nos corrija, que Dios nos discipline. Pero ese no es el todo de Dios. No. Dios quiere disfrutar con sus hijos. Amén. Dios nos sacó para traernos y para introducirnos en su heredad. Hechos capítulo 26 y versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Este es el mandato, la comisión ministerial apostólica. Y dice: y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Se tiene que despertar en mi corazoncito en algún punto la apreciación de que Dios está trabajando en mí para llevarme a la herencia.
y que todo vale en el plan y en la aplicación de los métodos de Dios para alcanzar ese fin. Porque es muy preciosa, es muy rica esa herencia. Y guay de despreciarla. Ya le hablamos el otro día de Esaú y cómo despreció la primogenitura, que era su herencia, no solo material, pero espiritual. Es algo muy precioso que Dios ha preparado para compartir con sus hijos, con su pueblo. Ahora, claro está, nosotros cuando miramos y tratamos de mirar objetivamente nuestras vidas, la vemos como separada en varias etapas, ¿no? ¿Es así? Sí. Etapas que tienen que ver con nuestra edad, con nuestra experiencia, nuestra madurez y otras cosas, pero espiritualmente también. Por supuesto, mientras estemos aquí en tierra, siempre vamos a estar siendo ensayados en tratos nuevos, en retos nuevos, en cosas y métodos que Dios elija para trabajar en nuestras vidas, pero con todo, Él nos permite por anticipado disfrutar las primicias Sí, Señor. de nuestra herencia. Las primicias. Es decir, que esos momentos vividos con Dios, ¿cuántos han vivido preciosos momentos? Sí, Señor. ¿No es verdad que muchas veces decimos, y a veces lo cantamos, es un pedazo del cielo? Amén. El cielo es nuestra herencia. ¿Y qué estamos entonces diciendo? Que hay una primicia de ello que vivimos ahora. Y si bien estamos siendo ensayados y aún estamos siendo llevados y traídos, Dios nos permite introducirnos de tanto en tanto a Canaán, para que podamos disfrutar, para que podamos entender, eso es nuestro. Dios lo preparó y Dios lo dio para cada uno de nosotros. ¿Cómo es que disfrutamos por anticipado? ¿Cómo es la primicia? ¿Cómo se hace real? ¿Cómo se hace eficaz en nuestras vidas esa experiencia? Y varias veces el apóstol Pablo nos dice el cómo y el por qué. En 2 Corintios capítulo 1 y versículo 22, él dice, el cual nos ha sellado, refiriéndose al Espíritu Santo, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Otra vez lo repite la terminología en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras del Espíritu. Y Efesios capítulo 1 y versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza
de su gloria, las arras de nuestra herencia. Las arras correspondían antiguamente a un juramento, o si se quiere, un pago inicial, un documento especial que hacía que la propiedad pasara a manos de un nuevo dueño. Con ese documento en mano, era seguro que la propiedad ya era tuya o ya te correspondía, si bien aún no estabas habitándola. Pero cuando Pablo habla de las arras del Espíritu, significa que Él nos permite disfrutar la primicia de ello en nuestra experiencia. Amén. Al ser las arras de nuestra herencia, Él transmite a nuestro corazón, nos impacta con la riqueza que hay en Cristo, la hermosura de la comunión con Dios. Amén. Ese gozo inefable que a veces, de vez en cuando, lo vivimos de verdad. Las arras del Espíritu, las primicias de aquella redención, de aquella posesión plena y completa, como expresó el apóstol Pablo. Así que ya tú y yo hemos sido sacados de Egipto, estamos siendo traídos y ya somos poseedores de una heredad, si bien aún completamente no vivimos en ella. Podemos disfrutar de Es ella verdad. hoy. Puedo elevarme del desierto, del cactus, de la arena, del polvo, de las tareas cotidianas, del quehacer, de la tensión que requiere todo ese movimiento. Puedo levantar mi corazón y puedo disfrutar de a ratos esa hermosa heredad. La casa está comprada. Puedo ir a visitarla. Puedo ir a ver cómo voy a prepararme para moverme en ese ámbito nuevo que ya por gracia de Dios me ha sido concedido. Las arras del Espíritu. Y si bien es cierto, vemos ese gran pantallazo y posiblemente hoy poco nos apelmazamos en la mitad, en el medio. Qué lindo que podamos venir a la casa de Dios, a la presencia del Señor, y con la ayuda y la asistencia, la influencia del Espíritu Santo, permitir que nuestro corazón ensaye la posesión de todo aquello que aún nos cuesta ver, pero que el Espíritu eleva nuestra fe y nuestro corazón para tomarlo, para decir: Señor, ya es mío, ya me pertenece, ya en ti, Señor, soy rico. Si bien aún me queda un trayecto que pelearla, Señor, no importa, con tal de que tú me des saborear de antemano, con eso estoy hecho, hasta que llegue el momento culminante, cuando todo pasará y yo ingrese de lleno en ese lugar que tú has preparado. En definitiva,
jerga futbolera, la cancha está inclinada y no hay goleo. Ahora, me imagino a Dios diciendo, ¿y qué quieren ustedes? La chancha, los 20 y la máquina de hacer chorizo. Con todo lo que les he dado, con haberte sacado, con estar trayéndote y con anticiparte las primicias, ¿qué quieres más que haga por ti? Es verdad. Siempre está la opción. Si prefieres murmurar como los antiguos, no les fue bien. No les fue bien. O si no, creer como los pocos. Creer en la promesa de Dios, creer en la bondad de Dios, creer en esa gracia que nunca falta, creer que en cualquiera que sea la condición que hoy me encuentre, nunca puede de ninguna manera ser peor que aquel momento cuando Dios me tomó de mi Egipto. Amén. Entonces, puedo venir. Puedo rendirme al Espíritu Santo, puedo dar lugar para que Él me traslade, me eleve, me lleve a ese disfrutar de su presencia. Demasiado sencillo, demasiado fácil, no quieres complicar si quieres. Yo prefiero confiar, creer, entregar mi corazón al Espíritu Santo y dejar que Él enriquezca mi corazón con una confianza total y preciosa en la persona de Jesús. Vamos a estar de pie. Él me salvó. Tengo la percepción de que estamos un poco desconectados. Es casi como que preferimos, o que uno se siente más cómodo cuando Dios te da un palo, ¿no? Señor, pegamos y después vemos qué hacer. Pero en esta noche tenemos la oportunidad de tomar una postura diferente, distinta. La postura que dice, Señor, tú me sacaste para traerme y para introducirme. Si tú hiciste todo eso, no me vas a dejar de buenas a primeras y ante la primera lucha que yo tenga. Dios no se desanima. Dios no se rinde. Y qué lindo si pudiéramos en nuestra gratitud reunir esa cualidad de espíritu que permitiera que el Espíritu Santo tenga los elementos para llevarnos a disfrutar de Él. ¿Por qué tenemos que ingresar siempre por el camino de la solicitud, De verdad. de clamor? Amén. Hoy, Señor, ¿por qué? No puedo venir con un corazón agradecido y decir, Señor, me sacaste de Egipto. ¡Wow! ¡Wow, Señor, me sacaste! Desataste cosas, cadenas y desesperos que yo no tenía ni la remota imaginación que podría sacar de ellos. Yo te invito a que esta noche abras tu espíritu y agradezcas. Señor, me sacaste. ¡Qué milagro! Me trajiste de lejos. Te fijaste en mí cuando estaba bajo la mano del faraón
Y no sé cómo hiciste para detectar en mí algún clamor, alguna necesidad, algún reconocimiento, pero algo pasó. Y Señor, me llenaste el corazón de gozo inexpresable, inefable. Eso es lo que inunda mi alma, eso es lo que me llena de expectativa y de esperanza. Eso me hace saber que si bien el camino puede ser aún largo y quizás luchado, esa gracia de tal magnitud, que no faltará en asistirme, en llevarme, en levantarme. Señor, gracias. Gracias. Yo te urjo a que abras tu espíritu en gratitud, pero real, no solo decirlo, pero sentirla, expresarla. Gracias. Gozo inefable inundó mi alma, me inunda hoy, me renueva, me refresca. Porque, Señor, recuerdo que tú me amaste, recuerdo, Señor, que tú interveniste cuando nada más lo podía hacer. Oh, aleluya. Aleluya. Este pobre clamó y tú lo libraste de todos sus temores. Este pobre clamó y tú lo sacaste del pozo cenagoso. Tú lo levantaste, Señor, del barro y colocaste mis pies sobre la roca. Señor, me introduciste en un lugar que yo ni sospechaba, ni imaginaba que existía. Tu presencia, Señor, ¿cómo puede mi vida anterior compararse con lo que tú me das ahora en ti? Sí, Señor, no importa en esta noche lo que haya traído a tu casa, se disipe, se va, Señor, se corren las preocupaciones, los temores, Señor, son desatados, dudas, Señor, como la neblina matutina, Señor, se quema cuando la luz solar de tu presencia. No hay nada, Señor, mayor que tú. Te agradezco, te agradezco. Y, Señor, al agradecerte abro mi corazón al Espíritu Santo. Él comparte conmigo la dicha del cielo. Él hace que yo oiga la voz y los cánticos de aquellos que se regocijan con el arrepentimiento de un solo pecador. Se regocija el cielo. Señor, cuánto regocijo debe haber en esta noche alrededor nuestro, porque conmigo dice: Señor, lo hiciste tú los sacaste de Egipto, tú los estás trayendo por el yermo, por el desierto, con mano de poder y de gracia. Señor, tú los vas a introducir y los estás llevando a un destino fijado por ti. Oh, Espíritu Santo,